Mi mejor amigo me embarazó durante el celo, y ahora finge que ni me conoce. Pero eso no fue lo que más dolió. Después de quedar embarazada de mi mejor amigo, simplemente perdió la memoria. Me seguía tratando como si fuera uno más del grupo. Y a medida que mi panza crecía, me tiró en la cama, furioso, exigiendo saber quién era el padre. Jamás pensé que podría quedar embarazada siendo beta. Antes de que todo eso pasara, tuve una diferenciación secundaria de beta a omega. Siempre pensé que sería alfa. Mis padres se decepcionaron muchísimo por eso. Caminaba bajo unos árboles, con la cabeza a mil. Encendí un cigarro. Decidí llamar a mi mejor amigo, Javier, para desahogarme. Toqué la puerta de su casa. Nada. «Javi, ¿estás ahí?» Apoyé el oído en la puerta y escuché ruidos adentro. Pasos que se acercaban. Un momento después, la puerta se entreabrió y me colé rápido. Todo estaba oscuro adentro. Cortinas cerradas a cal y canto. Apenas si se distinguía su silueta en un rincón. El olor a ron me golpeó como una bofetada. Fruncí el ceño. «¿Estuviste bebiendo?» Javier solo se quedó parado en la entrada. «¿Qué haces aquí?» «Ni me lo preguntes. No tenés idea del día que tuve. Lárgate». Me cortó en seco, frío. Me quedé mirándolo, en shock. «¿Qué dijiste?» «Que te largues», lo repitió, con la voz helada. Javier nunca me había hablado así. Se me llenaron los ojos de lágrimas, y toda la frustración del día me explotó de golpe. «Ni loca». Levanté la barbilla, tratando de aguantar el llanto. «¿Estás seguro?» «Porque no pienso irme». No iba a echarme atrás. Él se quedó callado un segundo, y entonces encendió la luz. La lámpara blanca estalló sobre mí. Parpadeé hasta acostumbrarme, y por fin pude ver bien a Javier. Estaba en pijama gris, los ojos rojos como si no durmiera hace días. Hecho polvo. Miré alrededor. Su cama queen estaba llena de almohadones blancos, como 15, acomodados como si fuera un nido. Me acordé de la clase de biología en secundaria. Alfas durante el celo. Se ponen supersensibles, inseguros, empiezan con eso del anidamiento, como animales haciendo madriguera. Entonces Javier estaba en celo, y ese olor a ron no era alcohol, eran sus feromonas. Cuando yo era beta, ni sentía feromonas, pero desde que me volví omega, quedé hipersensible. El aroma fuerte no paraba de intensificarse, metiéndose en mi cuerpo. La nuca me empezó a arder, y mis propias feromonas de toronja amarga comenzaron a escapar sin control. Todo el cuerpo me hervía, las manos sudaban, las piernas flojas. Tenía clarísimo que estaba entrando en celo. Aunque sabía poco del tema, entendía que era demasiado peligroso un alfa en pleno celo y una omega en celo en el mismo lugar. Las feromonas de Javier eran tan intensas que parecía que me asfixiaban, pero de alguna forma rara, hasta me gustaba. Intenté hacerme el tranquilo. «No sabía que estabas en celo. Ya me voy». Clic. Escuché la puerta cerrarse con llave. Javier me miraba con esa cara. Me dio un escalofrío. «¿Qué haces?» «Ya te di tu oportunidad», dijo él. De repente, una oleada aún más fuerte de feromonas me cubrió. Solté un gemido sin querer, la mente totalmente nublada. Javier vino hacia mí y me tomó las manos. Ya no podía pensar. Los ojos otra vez llenos de lágrimas. Trataba de desabotonarle la camisa con torpeza. «Por favor». Estaba al borde del llanto de frustración. Javier soltó una risa baja y me levantó en brazos hasta la cama. «De verdad espero que este sueño no se acabe nunca», susurró. Casi inconsciente, le pasé los brazos por el cuello. Un segundo después, nuestros labios se tocaron. El parche supresor de mi nuca fue arrancado. Un hormigueo me recorrió el cuerpo y empecé a temblar sin poder controlarlo. Sus dientes rompieron mi piel. Las feromonas de ron invadieron mis glándulas, y todo se volvió un resplandor blanco. Hundí la cara en el pecho de Javier y rompí a llorar, tal vez por lo inestable de mis feromonas tras la diferenciación reciente. Ese celo vino con todo y duró una eternidad. Cama, baño, sofá, todo quedó impregnado con ese olor a ron y crisantemo amargo. Cuando abrí los ojos, el cuarto seguía oscuro. Todo parecía un sueño, pero el dolor en el cuerpo y los frascos vacíos de nutrientes me recordaban que había sido real. Realmente me había acostado con mi mejor amigo. Se oía su respiración pesada al lado. Javier dormía profundamente. Estaba agotado. La cabeza me daba vueltas. No tenía idea de cómo iba a mirarlo cuando despertara. Estaba hecha pedazos por dentro. No sabía qué hacer. Con cuidado, aparté su enorme mano de mi panza. Encontré mi ropa hecha trizas entre el desastre y salí de puntitas de ahí. Nunca voy a olvidar la sensación de cerrar la puerta del piso de Javier detrás de mí. Era como si estuviera saliendo de una pesadilla con las piernas entumecidas y el alma en carne viva. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, con el abrigo mal cerrado y los restos de una noche feroz todavía pegados a la piel. El aire frío me cortaba la cara.
pero no me importaba. En realidad, lo agradecía. Me hacía sentir viva. No sabía a dónde ir, y menos aún qué hacer con lo que acababa de pasar. Tenía el cuerpo adolorido, la ropa rasgada en la mochila, el supresor arrancado de la nuca y el corazón en ruinas. Lo único que sabía era que no podía volver a casa. Mis padres no me lo perdonarían, no por lo que había pasado con Javier, sino por haberme convertido en aquello que tanto despreciaban, una omega. Cogí un tren de cercanías hacia Aranjuez. Allí vivía mi tía Carmen, una mujer que había sido siempre la oveja negra de la familia, pero también la única que alguna vez me había mirado sin esperar nada a cambio. No la veía desde hacía años, pero recordaba su voz al teléfono, siempre cálida, siempre directa. Sabía que si alguien me abría la puerta sin hacer preguntas, sería ella. ¿Estás bien, niña?, me preguntó al abrirme la puerta, con la bata mal puesta y una copa de vino en la mano. No supe qué responder. Solo me lancé a sus brazos, como cuando tenía 8 años y lloraba porque mi madre me gritaba por no ser suficientemente alfa. «Vente, pasa. Estás temblando», dijo, guiándome al interior. Carmen vivía en una casa pequeña pero acogedora, con montones de plantas, libros viejos y un sofá que olía a lavanda y tabaco. Me dejó una manta, preparó té y encendió la chimenea sin decir nada más. Agradecí su silencio. No podía hablar. Todavía no. Pasé 3 días durmiendo. Solo me levantaba para ir al baño o beber agua. En algún momento, Carmen me dejó una caja de suero y pastillas para estabilizar los niveles hormonales. Sabía lo que había pasado. No necesitaba detalles. El 4.º día me senté frente a ella y solté todo. Lo de Javier, el celo, la mordida, la memoria perdida, el abandono, mi embarazo. «Tú sabes lo que eres, ¿verdad?», me dijo, con los ojos entrecerrados. «Una desgracia para mis padres. No, eres una omega de segunda diferenciación. Eso no es común. Y menos con esos niveles de toronja amarga que llevas. Tu caso es único». Me miró con una intensidad que me incomodó. «Hay cosas que no te han contado, mi niña». Fue entonces cuando me enseñó una carpeta vieja, manchada de café, con papeles amarillentos y documentos médicos, fotos, pruebas genéticas. El nombre de mi abuelo aparecía una y otra vez, vinculado a un programa secreto de diferenciación experimental en los años 70. Tu abuelo también fue un omega. Se hizo pasar por alfa toda su vida. Tenía habilidades especiales, como tú. Mi mundo se volvió a desmoronar. No solo Javier me había dejado con una herida imborrable. Mi familia entera me había mentido sobre quién era, sobre lo que éramos. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo, sintiendo a mis hijos moverse por primera vez dentro de mí. Eran reales, eran míos. Y nadie me los iba a arrebatar. Me levanté al amanecer. Carmen seguía dormida en el sillón. Me senté frente al ordenador y comencé a buscar. Nombres, empresas, clínicas, Javier, todo. Y ahí apareció. Una noticia vieja, enterrada entre informes médicos. Un escándalo de manipulación de feromonas en una empresa biotecnológica de élite. Nombre del director, Tomás Luengo, el padre de la prometida de Javier. No podía apartar los ojos de ese nombre. Tomás Luengo, el padre de Clara, la prometida de Javier. El mismo hombre que aparecía en entrevistas antiguas, conferencias médicas, informes académicos. Sonreía con esa expresión fría de los que están convencidos de que el mundo les pertenece. No era solo un empresario. Era uno de los pioneros en tecnologías de supresión feromonal. Lo supe al instante. Lo que pasó con Javier no fue un accidente. Fue parte de algo más grande. Guardé todos los enlaces, capturas de pantalla y archivos que encontré. Luego cerré el portátil con fuerza, con la respiración agitada. Carmen me observaba desde la cocina. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Me conocía bien. Sabía que, cuando tenía esa mirada, algo se había encendido dentro de mí. ¿Vas a ir por ellos?, preguntó finalmente, con una calma que casi dolía. Asentí, tragando saliva. No voy a parar hasta destruirlos a todos. Volví a Madrid 2 semanas después. Había engordado, sí, pero también había recuperado algo más importante, la claridad. Mi mente ya no estaba nublada por el deseo o el miedo. Estaba afilada, casi peligrosa. Me alojé en casa de Inés, una amiga que trabajaba como técnica en un laboratorio farmacéutico. Le conté todo. No se asustó. De hecho, me abrazó con fuerza y me dijo algo que no esperaba. Creí que eras demasiado buena para él. Inés me ayudó a entrar en el sistema de registros internos de la empresa de Tomás, Neurotech Genetics. Lo que encontramos fue peor de lo que imaginábamos. Documentos que hablaban de experimentación con supresores de memoria, inhibidores feromonales implantables, modificaciones conductuales a través de inyecciones hormonales.
y un nombre clave apareciendo en varios archivos. Proyecto Nido. ¿Qué coño es esto?, pregunté, con el estómago revuelto. Inés no respondió. Se levantó de golpe y fue a buscar una caja que tenía guardada en su armario. Sacó una carpeta con el mismo logotipo de Neurotech. Mi ex trabajaba allí. Robó esto antes de que lo despidieran. Me pidió que lo escondiera por si algo le pasaba. Nunca supe qué contenía. Abrí la carpeta. Reconocí de inmediato las imágenes. Javier, desnudo, con electrodos en el pecho, sus niveles hormonales durante su último celo. Y luego, mi nombre. Un informe completo sobre mi ciclo, mi diferenciación, mis antecedentes familiares. Habían estado monitoreándonos a ambos, como si fuéramos ratas de laboratorio, como si ellos hubieran planeado ese encuentro desde el principio. El asco me subió por la garganta. Quise vomitar. Nos usaron, dije temblando. Y tú estabas embarazada cuando eso pasó, añadió Inés horrorizada. ¿Quién sabe qué le hicieron a tu cuerpo antes? Ese pensamiento me rompió por dentro. No podía permitirme colapsar, no ahora. Cerré los ojos, respiré hondo y me obligué a pensar con frialdad. Si tenía esa información, tenía poder. Y el poder era lo único que me podía proteger. Contacté a una vieja conocida, Sofía, una periodista de investigación que había caído en desgracia por denunciar una red de trata de omegas hace unos años. Le mostré parte de los documentos, sin revelar aún mi implicación personal. Esto es dinamita, dijo, con la voz rota por la emoción. Pero necesito más pruebas si quieres que lo publique. Las vas a tener. Pasaron los días. Cada paso me acercaba más a la verdad, pero también al peligro. Empecé a notar que me seguían. Una moto negra que aparecía siempre que salía del hospital. Un hombre con gafas de sol en la estación de metro. No era paranoia. Lo sentía en la piel. Y entonces, una noche, me llamaron desde un número oculto. Al contestar, la voz al otro lado me dejó helada. Si sigues escarbando, no solo tú vas a pagar. Sabemos dónde vives. Sabemos lo que llevas dentro. Me quedé en silencio. No colgué. No lloré. Solo respondí. Si se atreven a tocarme, el mundo entero sabrá quiénes son. Y colgué. Volví al ordenador. Abrí todos los archivos que tenía guardados. Empecé a organizar, clasificar, construir una narrativa sólida. Pero cuando fui a revisar los documentos sobre Proyecto Nido, habían desaparecido. Alguien los había borrado. ¡No puede ser!, grité, golpeando el teclado. Inés corrió desde la cocina. Miró la pantalla y luego me miró a mí. ¿Tienes copia? No, no tengo nada. En ese momento suena el timbre. ¿Esperas a alguien? No. Fui hacia la puerta lentamente, con el corazón latiéndome en los oídos, y al abrirla, me encontré cara a cara con Clara Luengo. Su sonrisa era afilada como una navaja. «Tenemos que hablar», dijo, cruzando el umbral sin esperar invitación. Cuando Clara cruzó el umbral como si la casa fuera suya, sentí que el aire se volvía más denso. El olor a perfume caro y arrogancia llenó el salón. Cerré la puerta sin apartar la mirada de ella, tratando de entender qué carajo quería. Inés se quedó en la cocina, en tensión, sin saber si intervenir. Clara se sentó en el sofá con naturalidad, cruzando las piernas como si estuviéramos tomando té. Llevaba un abrigo de lana blanca que seguramente costaba más que mi alquiler de 6 meses. Sonrió, esa sonrisa que no llega a los ojos. ¿Sabes qué es lo que más odio de ti?, empezó, acariciando la manga de su abrigo. Que sigas creyendo que esto fue un accidente. No respondí, solo la miré. Javier no perdió la memoria por casualidad. Fue una decisión consensuada. Tuve que sentarme. Las piernas ya no me respondían. ¿Qué estás diciendo? Digo que él aceptó el tratamiento, que quería olvidarte, que te vio como un error, como una debilidad, como una molestia. Me costaba respirar. No podía ser cierto. No, Javier. No el Javier que me miraba como si el mundo se apagara a nuestro alrededor cuando estábamos juntos. Mientes. ¿De verdad crees que ibas a ser algo más que una fase? ¿Una omega confundida que creyó que el celo significaba amor? Inés dio un paso al frente, pero levanté la mano. Necesitaba oírlo. Hasta el último veneno. Pero te pasaste de lista. Te embarazaste. Lo convertiste en un desastre mediático. Así que decidimos tomar medidas. ¿Decidimos?, escupí, al borde de estallar. ¿Quiénes? Mi familia, Javier, y algunos socios que prefiero no nombrar. ¿Socios como Tomás Luengo? Por primera vez, su sonrisa se quebró. Apenas un segundo. Pero lo vi. Estaba tocando algo real. Eso no importa ya, respondió, recomponiéndose. Solo vine a darte una oportunidad, una salida elegante. Me reí. No fue una risa bonita, fue amarga, rota. ¿Una salida? Sí. Desaparece. Firma un documento de confidencialidad.
Vete a vivir a algún pueblo remoto con tus bastardos. Te pagaremos una renta generosa. Tendrás una vida cómoda. Pero nunca más te acerques a Javier ni a esta ciudad. Me levanté. El corazón me latía con una furia que no había sentido jamás. ¿Y si no? Clara me miró con esa frialdad que solo los que han nacido con poder conocen. Entonces harás enemigos que no puedes imaginar. Y puede que tus hijos no lleguen a nacer. Inés gritó. Yo no. Yo solo caminé hasta la puerta. La abrí y la miré. Fuera de mi casa. Clara se levantó lentamente. Me pasó por el lado. Y antes de cruzar el umbral, se detuvo. ¿Sabes lo que le pasa a los bebés nacidos de diferenciaciones anómalas como la tuya? ¿Sabes la tasa de mortalidad intrauterina? Se fue sin decir más. Esa noche, después de que Inés se durmiera, fui al baño. Vomité. No por las náuseas del embarazo, por el miedo, por la rabia, por la impotencia. Y luego me miré al espejo. Me vi realmente. Ojeras, piel pálida, ojos rojos. Pero en el fondo, había algo nuevo. Una chispa. No iba a rendirme. No ahora. Abrí el portátil y escribí un solo mensaje a Sofía, la periodista. Tengo nombres, tengo una historia, pero necesito protección. 5 minutos después, me contestó. Nos vemos mañana, pero cuidado, te están buscando. A la mañana siguiente, cuando salí del piso para encontrarme con Sofía, el coche que me seguía desde hacía días estaba estacionado frente al portal, y Javier estaba dentro, mirándome, sin expresión, como si yo ya no existiera. No me moví. Me quedé congelada en medio de la acera, con el corazón martillándome las costillas. Javier estaba ahí, dentro del coche negro con los cristales tintados, viéndome, o más bien, mirando a través de mí, porque en sus ojos no había rastro de reconocimiento, ni de culpa, ni de amor, solo una distancia gélida que dolía más que cualquier palabra. Quise correr, gritarle, romperle la cara, pero no lo hice. Me limité a bajar la mirada y seguir caminando, fingiendo que no lo había visto, como si fuese yo ahora la que no lo conocía, la que había olvidado. El coche arrancó lentamente, siguiéndome a unos metros. Me metí en el metro en la estación de Argüelles, bajé hasta el andén y me camuflé entre la gente. Cambié de tren 3 veces, di vueltas innecesarias, como si pudiera despistarlos. Finalmente, cuando llegué al café donde había quedado con Sofía, estaba empapada de sudor y con las manos temblorosas. Ella ya me esperaba, morena, pelo recogido con descuido, ojeras profundas. Parecía tan destrozada como yo. Nos saludamos sin palabras. Me senté frente a ella y puse el pendrive sobre la mesa. Esto es todo lo que tengo. Nombres, fechas, documentos, grabaciones. Pero hay más, mucho más. Y necesito ayuda. Sofía no lo tocó. ¿Sabes lo que estás haciendo? Sí. ¿Estás dispuesta a perderlo todo? Ya lo he perdido. Asintió, como quien reconoce a otra soldada de la misma guerra. Entonces empecemos por Tomás Luengo. ¿Sabes dónde está ahora? Sí, dije conteniendo la rabia. En una gala en el Casino de Madrid, esta noche. ¿Te atreves a entrar? Sonreí. No era una sonrisa bonita, era una declaración de guerra. Dame un vestido. Conseguimos invitaciones falsas. Sofía tenía sus contactos. Me prestó un vestido largo negro, escote profundo y tela suave como veneno. Inés me ayudó a maquillarme. Cuando me miré al espejo, por un segundo no me reconocí. Y luego entendí. Esa era yo, la nueva yo, la que no se arrastraba, la que cazaba. Entré en la gala como si perteneciera a ese mundo. Copas de champán, luces cálidas, hombres con trajes caros hablando de inversiones. Pero mis ojos solo buscaban a uno. Y allí estaba, Tomás Luengo, canoso, elegante, con su copa en la mano y una sonrisa falsa en la cara. Hablaba con una pareja de inversores, riéndose como si nada en su vida fuera sucio. Me acerqué. Él me vio y por un instante vaciló. No me esperaba. No ahí. No vestida así. Pero se recompuso rápido. ¿Nos conocemos? Dijo, ladeando la cabeza. No aún. Pero va a recordarme. Lo tomé del brazo con fingida dulzura y lo guié hacia un rincón más privado del salón. Mi voz era dulce como la miel. ¿Sabe? He estado leyendo sobre sus proyectos. Fascinante lo que hacen con los Omega, ¿no? Supresores, inhibidores, borradores de memoria. Su sonrisa se tensó. No sé de qué me hablas. Le mostré una foto en mi móvil. Él con Javier, hace 4 años, en un laboratorio. ¿Y ahora? Me tomó la muñeca. Fuerte. Más fuerte de lo que esperaba. Su sonrisa desapareció. No sabes con quién estás jugando. Lo miré directo a los ojos. Sí que lo sé. Y voy a arrancarte el imperio desde dentro. Lo solté. Me giré y me perdí entre la gente. Esa misma noche,
Al volver a casa de Inés, encontré la puerta entreabierta. El corazón se me paralizó. Saqué el móvil con manos temblorosas y entré en silencio. El salón estaba revuelto, los cojines en el suelo, las ventanas abiertas. Había papeles por todo el pasillo. Y luego la vi, Inés, en el suelo, inconsciente, sangrando por la frente. Corrí hacia ella gritando su nombre. Inés, Inés, por favor. Llamé a emergencias. Mientras esperábamos, encontré una nota escrita a mano, clavada en la pared con un cuchillo de cocina. Solo 3 palabras. Te estamos mirando. Esa noche no dormí. Estuve sentada en la sala del hospital, con las manos apretadas sobre el regazo, sintiendo los latidos de mis hijos dentro de mí como un tambor sordo, constante, como si ellos también supieran que algo había cambiado para siempre. Inés estaba en observación, con una conmoción leve. Me aseguraron que no corría peligro, pero verla allí, entubada, con vendas en la cabeza y los párpados morados, me hizo temblar de ira. Esto ya no era solo por mí. Estaban tocando a la gente que amaba, y eso no lo iba a permitir. Tomé la nota que habían dejado y la guardé en el bolsillo interior del abrigo. No se la di a la policía. No lo denuncié, porque sabía que no servía de nada. Esa gente no operaba con la ley. Operaban por encima de ella. Cuando Inés despertó, lo primero que hizo fue mirarme, como si necesitara confirmar que seguía viva. Lo sabían que tenías los archivos, susurró. Lo sé, pero aún tengo algo mejor, dije, apretando su mano. Tengo memoria. Los días siguientes me encerré en el piso, dejé que el mundo creyera que me había rendido. Sofía seguía publicando artículos sutiles, piezas pequeñas que insinuaban sin acusar. Era parte del plan. Teníamos que preparar el terreno antes de soltar la bomba. Pero había una pieza que aún no encajaba. Javier, ¿por qué me miró así desde el coche? ¿Por qué no reaccionó? ¿Estaba de verdad en su contra? ¿O solo perdido? No lo soporté más. Lo busqué. Lo encontré. Vivía en un ático del barrio de Salamanca, el mismo lugar donde alguna vez me enseñó a bailar en la cocina con calcetines. El portero me dejó entrar sin preguntar. Al parecer, aún reconocía mi cara. Subí en silencio hasta la planta más alta. Cuando la puerta se abrió, Javier estaba ahí, despeinado, con ojeras profundas y un vaso de whisky en la mano. Me miró. Esta vez, sí me vio. «¿Qué haces aquí?», dijo con voz ronca. «Vine a preguntarte si fuiste tú». Silencio. «¿Aceptaste el tratamiento para olvidarme? ¿Decidiste borrar todo por tu cuenta?» «No», dijo bajando la mirada. «Entonces, ¿por qué no hiciste nada cuando me atacaron? ¿Por qué te escondes?» Javier se giró. Caminó hasta el sofá, se sentó y hundió la cara entre las manos. No fue mi decisión. Me drogaron. Me encerraron durante días. Cuando desperté, no recordaba ni mi propio nombre. Tuve que aprender a ser quien ellos querían que fuera. Clara, asintió. Y su padre. Dijeron que eras peligrosa, que ibas a destruir mi carrera, que eras una omega inestable. Me llenaron la cabeza de mierda. ¿Y tú lo creíste? No sabía qué creer, pero cuando te vi, en la calle, supe que todo lo que había olvidado era lo único real. Me acerqué. Lo abofeteé con todas mis fuerzas. Y luego me senté frente a él. Estoy embarazada, Javier. De ti. Y no pienso dejar que tus mentores manipulen la vida de nuestros hijos como lo hicieron con la tuya. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No me conmovió, pero me creyó. ¿Qué vas a hacer? Lo que tú no tuviste el coraje de hacer. Hundirlos. Se quedó en silencio. Luego, algo en su expresión cambió. Una chispa de la antigua rabia, de la antigua fuerza. Entonces déjame ayudarte. No me ayudes. Solo no me estorbes. Me levanté y salí sin mirar atrás. Esa misma noche, recibí un mensaje anónimo. Sin remitente, sin texto, solo una foto, una ecografía, la mía, con una nota digital encima, patente registrada, proyecto Nido en desarrollo. Me quedé paralizada. Esa imagen solo la había visto mi ginecóloga y Sofía. Eso significaba una sola cosa. Había un traidor entre nosotros. La pantalla del móvil se apagó, pero la imagen quedó tatuada en mi cerebro. La ecografía, mis hijos, convertidos en un número de serie, en un producto. Sentí como si algo dentro de mí se quebrara en silencio. No era solo la traición, era la idea de que ya no podía confiar ni en los míos. Salí a la terraza del piso de Inés, envuelta en una manta, temblando por dentro. Llamé a Sofía, 3 veces. No contestó. En la cuarta, alguien lo hizo, pero no fue su voz. «Has ido demasiado lejos, preciosa», dijo un hombre con acento marcadamente del norte. «Te advertimos. Ahora solo estás acelerando lo inevitable». Colgué de inmediato. No sentía las manos. Entré corriendo, abrí mi portátil, busqué el último mensaje que Sofía me había enviado. Había un enlace. Lo abrí.
Era una nota programada para publicarse automáticamente en caso de que ella desapareciera. El título decía, Proyecto Nido, el experimento secreto que convierte a los hijos de Omegas en armas genéticas. Y el cuerpo del texto era un infierno. No pude respirar. El documento explicaba que Neurotech Genetics había desarrollado durante años un programa para crear líneas genéticas más puras y controlables de alfa-omega, a través de embarazos dirigidos. Usaban feromonas modificadas, diferenciaciones forzadas, y experimentaban con los bebés aún en el útero. Estaba todo ahí, y mi nombre aparecía en la última página como madre portadora de gestación dual no consentida. Corrí al baño. Vomité hasta no poder más. Cuando volví a levantarme, temblando, me juré algo. No iba a proteger a nadie más, ni a Sofía, ni a Javier, ni a mis padres. Esta vez, solo iba a proteger a mis hijos. Fui a la clínica donde me habían hecho la ecografía. Pedí una copia física. La ginecóloga, Marta, una mujer bajita y nerviosa, me recibió con la mirada baja. Lo siento, no sé cómo... No pensé que alguien más... ¿Tú qué? ¿Compartiste mi historial con Neurotech? No respondió. Solo me miró con lágrimas en los ojos. Saqué el móvil. Grabé todo. Dímelo, Marta. ¿Fuiste tú? Me obligaron. Tenían mis datos. Amenazaron a mi hija. No sabía que era para eso. Yo también tengo una hija, dije, tocándome el vientre. O un hijo. O dos. ¿Quién me protege a mí? Tomé la copia de la ecografía. Salí sin decir más. Esa noche, fui al hospital donde trabajaba mi padre, un prestigioso cirujano genético. Hacía semanas que no lo veía. Me había llamado solo una vez desde que le conté que era Omega, y fue para decirme que no contara con su apoyo si decidía hacer público mi fracaso. Me recibió en su despacho como si yo fuera una paciente más. «No puedo ayudarte, hija. Has cruzado una línea. ¿Sabías lo de Proyecto Nido?» No contestó. ¿Sabías que manipulan a los hijos de las Omegas para crear soldados, sirvientes, lo que sea? ¿No es tan simple? ¿Lo sabías o no? Por supuesto que lo sabía. Explotó por fin. Y era lo mejor para ti. Para todos nosotros. Ibas a ser una Omega cualquiera. Perdida. Te dimos una oportunidad de ser útil. No me diste nada, dije con la voz firme. Solo me convertiste en un monstruo a tus ojos. Esto no termina aquí. Te quitarán a esos niños, ¿lo entiendes, no? No permitirán que sigas arrastrando ese legado. Me acerqué. Lo miré a los ojos. No, papá. No termina aquí. Acaba de empezar. Volví a casa. Javier estaba esperándome en el portal. No lo había llamado. No sabía cómo había sabido dónde estaba, pero no tenía fuerzas para discutir. ¿Estás bien?, me preguntó con la voz suave. No, pero sigo de pie. Pero he estado investigando. Encontré una copia de los archivos originales. Estaban escondidos en un servidor externo de Neurotech. Proyecto Nido. Lo empezaron antes de que tú y yo siquiera nos conociéramos. ¿Tú sabías? No. Pero Clara sí. Siempre lo supo. Me eligieron a mí por mi combinación genética. Y a ti, porque eras impredecible. Un experimento perfecto, dije sin emoción. Nos quedamos en silencio, mirándonos. Había algo roto entre nosotros que ya no podía arreglarse. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó él. Lo voy a contar todo. Y si alguien intenta pararme, entonces los arrastraré conmigo. Javier me miró con algo que parecía respeto. Tal vez por primera vez. Y justo cuando iba a irme, me llegó una notificación al móvil. Un mensaje anónimo. Solo decía, mañana, 8:00, Plaza de Callao. No vengas sola. Ven con los niños. No dormí ni un minuto esa noche. Me tumbé en el sofá, con las manos cruzadas sobre el vientre, sintiendo cómo mis hijos se movían inquietos. Como si también supieran que algo importante se acercaba. Como si ya pudieran percibir el miedo en mi sangre. El mensaje me había descolocado. No solo por la hora y el lugar, sino por el tono. Frío. Calculado. Ven con los niños. Era una trampa, claro. Pero también era una invitación. Y si algo había aprendido en esta guerra era que a veces, para vencer, tenías que entrar en el corazón del enemigo. A las 7 en punto estaba en la plaza de Callao. El cielo amanecía gris, como si Madrid se negara a despertar del todo. Javier apareció a mi lado sin que yo lo llamara. Llevaba abrigo largo y gafas oscuras. Parecía más un espía que el hombre que una vez me había besado en secreto bajo estas mismas farolas. «No pensé que vinieras», murmuró. «No pensé que tú aún tuvieras algo que perder». Me encogí dentro del abrigo. No llevaba a los niños, por supuesto. Era una mentira necesaria. A las 8 en punto, un coche negro se detuvo frente a nosotros. Un Alfa Romeo, brillante, reluciente como un diente afilado. De él bajó alguien que no esperaba ver. Mi madre, vestida de traje sastre gris,
el pelo perfectamente recogido, y esos mismos ojos fríos con los que me miraba de niña cada vez que sacaba una nota por debajo del sobresaliente. ¿Tú? Dije sin poder creerlo. Pensé que ya habrías atado los cabos sueltos. ¿De verdad creías que tu padre estaba solo? No, murmuré, sintiendo que el mundo se me derrumbaba otra vez. ¿Tú también? Por supuesto. Era necesario. Te veíamos deteriorarte, convertirte en algo que nunca debiste ser. Beta, Omega, nada de eso estaba destinado para ti. Íbamos a corregirte, como hicimos con tu abuelo. ¿Qué hicisteis con el abuelo? Ella sonrió, pero era una sonrisa torcida, enferma. Lo convertimos en leyenda, lo sacrificamos por el bien mayor. ¿Y tú crees que no haremos lo mismo contigo, si insistes en seguir desafiando lo que es correcto? Dio un paso hacia mí, y por un momento la vi temblar. No de miedo, de rabia, de decepción. Podrías haber sido la heredera perfecta, el nuevo comienzo, pero elegiste arrastrarte como un animal en celo. Javier quiso intervenir. Lo detuve con una mano. Tú no entiendes lo que soy, mamá. Nunca lo hiciste. No soy beta, no soy omega, no soy alfa. Soy todo lo que no puedes controlar. Ella apretó los labios. No sabes a lo que te enfrentas. Nido no es un proyecto, es un sistema. Está en las universidades, en los hospitales, en los medios. Si decides enfrentarte a nosotros, desaparecerás, y nadie te recordará. Me recordarán mis hijos. Mi madre se detuvo. Hubo un instante, solo uno, en el que vi duda en sus ojos, como si algo, muy adentro, se removiera, pero se fue tan rápido como vino. Tienes hasta el domingo para desaparecer. Si no, te enterrarán viva. Subió al coche sin esperar respuesta. El vehículo desapareció entre el tráfico como si nunca hubiera estado ahí. Esa tarde, fui al cementerio de San Isidro. Busqué la tumba de mi abuelo. Nunca había ido sola. Siempre lo hacíamos en grupo, con flores, sonrisas falsas y discursos vacíos. Pero esta vez, estuve allí de pie, sola. Y por primera vez, le hablé. Lo intentaron contigo, y fallaron. Ahora lo intentan conmigo. Pero yo no voy a fallarles. Voy a quemarlo todo. Dejé sobre la lápida una copia del informe completo que Sofía había recopilado antes de desaparecer. Era mi forma de sellar la promesa. Esa noche, una figura encapuchada me interceptó camino a casa. Corrí. No tenía fuerza para pelear, pero tampoco para caer. ¡Para!, gritó, y reconocí la voz. Era Daniel, el ex de Inés, el hacker, el que robó los archivos, el que desapareció. Estaba más flaco, ojeroso, con la mirada enloquecida. Tengo algo. Lo encontré escondido entre los servidores militares. Hay otra fase de Nido. No termina contigo. Hay más madres, más hijos. Le temblaban las manos. Me entregó un pendrive. Pero si haces esto, vas a empezar una guerra. Lo tomé. Lo apreté contra mi pecho. Y sonreí por primera vez en días. Entonces que venga la guerra. La guerra comenzó un jueves. Recuerdo perfectamente ese día porque el cielo amaneció limpio. Azul, como si Madrid no tuviera idea de que estaba a punto de estallar. Me senté frente al portátil, el pendrive de Daniel temblando en mi mano. Sabía que lo que contenía podía volcar el equilibrio de poder en todo el país, pero también sabía que si no lo hacía público ahora, nunca tendría otra oportunidad. Llamé a Sofía. No respondió. Llamé otra vez. Y otra. En la cuarta, alguien contestó. Una enfermera. Estaba ingresada. Había sido atropellada por un coche sin matrícula. No estaba consciente. No tenía familia. Yo soy su familia, dije, antes de colgar. Ahí supe que estaba sola. Subí los archivos al servidor, seguro que Inés me había preparado. Tardaron horas en cargar. Cada documento, cada grabación, cada imagen de madres omega monitorizadas en secreto. Niños nacidos con alteraciones hormonales inducidas. Cada rastro de Proyecto Nido estaba allí. No lo envié a un solo medio. Lo envié a todos. Canales nacionales, blogs independientes, foros de madres, asociaciones de derechos reproductivos, grupos feministas, plataformas internacionales. A las 13:06, la primera publicación salió. A las 13:09, Twitter explotó. A las 13:12, Tomás Luengo era tendencia. A las 13:25, el portal de Neurotech se bloqueó por tráfico masivo. A las 14:00, comenzaron las llamadas. Primero los medios, luego las amenazas. Y finalmente, Javier, ¿estás loca? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Sí, respondí tranquila, mirando por la ventana. Acabo de declararle la guerra a tu familia. Estás poniendo en riesgo a todos. Entonces elige un bando, Javier. Porque esto ya no se trata de nosotros. Se trata de lo que viene después. Silencio. Luego un suspiro. Y colgó. Horas más tarde,
la primera cabeza cayó. Un vídeo filtrado por uno de los técnicos de Neurotech mostraba a Tomás Luengo en una sala oscura, frente a una mesa de conferencia, hablando de modificar la base genética de la sociedad desde el útero. Era claro, era escandaloso, era imperdonable. La noche cayó sobre Madrid como una manta negra cargada de furia, protestas frente a clínicas, marchas espontáneas, madres llorando en directo en televisión, políticos exigiendo respuestas, y en medio de todo eso, yo, escondida en un piso alquilado, con el móvil explotando de mensajes, con mi vientre cada vez más pesado, sentía por primera vez que el monstruo estaba herido. A las 3 de la madrugada, me despertaron golpes en la puerta, fuerte, urgente. Corrí a abrir, cuchillo en mano. Era Clara, mojada por la lluvia, sin maquillaje, el pelo suelto, los ojos desencajados. «¿Qué hiciste?», gritó empujándome. «¡Hundiste a mi padre! ¡Lo están investigando por crímenes biotecnológicos!». «Entonces todo va bien», dije bajando el cuchillo. «¿Crees que esto se va a quedar así? Nosotros tenemos aliados, tenemos jueces, ministros, y yo tengo la verdad». Se rió, pero era una risa rota. ¿La verdad? Nadie quiere la verdad. Quieren venganza. Y tú acabas de hacerte visible. Me miró con un odio tan puro que por un segundo me asustó. ¿Sabes qué pasa con las madres visibles en sistemas como este? Las hacen desaparecer. Tus hijos nacerán en un laboratorio. Ni siquiera tendrán nombres, solo códigos. Te equivocas, le dije, alzando la voz. Ellos sí tendrán nombres. El tuyo, por ejemplo, será el primero que recordaré cuando dé a luz. Como advertencia, la eché a empujones. Cerré la puerta. Llamé a Inés. No respondió. Me tumbé en el suelo y lloré. No de miedo, de furia, de agotamiento. Al día siguiente, la policía entró en las oficinas de Neurotech. Tomás Luengo fue arrestado por evasión fiscal y pruebas preliminares de violaciones éticas médicas. El vídeo se reprodujo millones de veces. Los medios hablaban de la denunciante anónima. Nadie sabía que era yo. Aún. Esa noche, encendí la televisión y vi a mi madre. En directo. Defendiendo a la empresa. Diciendo que todo era un montaje de radicales omegas con complejo de inferioridad. Que, niña o niño, un buen ciudadano se forma con obediencia. Apagué la tele. Fui al baño. Me miré al espejo. Y vi cómo rompía aguas. El grito que solté al sentir el agua caliente correr por mis piernas fue seco. Animal. No había margen para el pánico. Javier llegó antes que la ambulancia. No preguntó nada. Solo me levantó en brazos, como aquella vez en su piso. Pero ahora sin deseo, sin rabia. Solo con urgencia. Con terror. «Aguanta, ¿vale? Aguanta. Van a salir ya...». No, espera, aguanta. Yo no era médica, pero sabía lo que sentía. Las contracciones eran tan seguidas, tan salvajes, que apenas podía respirar entre una y otra. «No llegan, Javier», grité. «No van a llegar. Sí que van a llegar». Pero no llegaron. Mis hijos nacieron en el suelo del salón de Inés, con las cortinas arrancadas para hacer espacio, y Javier temblando mientras me sostenía las piernas. Un niño primero, luego una niña. El llanto doble fue como una descarga eléctrica. Lloré con ellos, de dolor, de alivio, de incredulidad. Javier me los puso sobre el pecho, y vi en su cara la rendición total. Ya no había nada que esconder, nada que controlar. Él, el hombre que una vez aceptó borrar mis recuerdos, ahora los protegía con las manos desnudas. La ambulancia llegó 5 minutos después, pero ya era tarde. Mis hijos ya habían llegado al mundo, con fuerza, con nombres. Él se llama Gael, susurré. Y ella, Alma. El juicio fue inevitable. Con las pruebas publicadas y la presión mediática, el sistema ya no pudo mirar a otro lado. Tomás Luengo fue acusado formalmente, pero los abogados movieron hilos. Alegaron que Javier había participado activamente en la unión experimental, que él debía responder también. Yo testifiqué. Lo hice sentada en esa sala blanca, con Alma dormida en mis brazos y Gael en brazos de una enfermera, rodeada de cámaras, micrófonos, opiniones, morbo. Me temblaban las piernas, pero no la voz. No fue Javier quien me rompió. Fue el sistema. Fue la arrogancia de aquellos que creen que los cuerpos omega son propiedad estatal. Fue una sociedad que aún se estremece si una mujer reclama su deseo y su dolor. El silencio fue sepulcral. Me miraban como si yo fuera una anomalía, y lo era, pero no como ellos pensaban. No quiero venganza, quiero justicia, para mí, para mis hijos, y para todas las que nunca pudieron hablar. Miré a Javier, tenía los ojos llenos de agua. No me miraba a mí, miraba a Alma. El juez lo absolvió.
Dijo que no había prueba de que actuara con conocimiento total, que fue víctima y no ejecutor. Lo acepté, no porque lo creyera justo, sino porque, en mi guerra, él ya no era mi enemigo. 2 semanas después, me llamaron de una editorial. Habían descubierto mi identidad. Querían que contara la historia. ¿Un libro?, pregunté, meciéndome en el sillón con Gael dormido sobre mi pecho. No solo un libro, dijo la editora. Un testimonio, un grito, un acto político. Pensé en todas las mujeres que me habían escrito desde que los documentos salieron a la luz. Omegas, betas, incluso alfas. Todas con historias enterradas. Todas silenciadas. Dije que sí. Lo llamé CEO de Memorias. Y cuando me preguntaron si era autobiográfico, solo respondí: es humano. Javier se fue del país. No huyó. Simplemente desapareció. Me dejó una carta. No la abrí durante meses. Cuando lo hice, estaba manchada de algo que parecía vino o lágrimas. Nunca sabrás cuánto te quise. Nunca sabrás cuánto me odié por no haber sido más fuerte. Pero lo que construiste, lo que sobreviviste, es más grande que el amor que te fallé. La quemé, no por rencor, sino porque ya no la necesitaba. 1 año después, recibí una notificación oficial. Clara Luengo había sido detenida en Suiza. Había intentado reactivar una versión alternativa de Nido. No lo logró. La habían delatado sus propios inversores. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Fui a visitar a mi madre. La encontré en su casa de campo, rodeada de silencios y muebles antiguos. Me recibió sin sorpresa, como si supiera que tarde o temprano iba a volver. «Lo hiciste», dijo, sin rastro de orgullo. «Acabaste con todo. ¿Con todo lo que estaba podrido? Sí. ¿Y ahora qué? Ahora los voy a educar para que nunca sean como tú». Le dejé una foto de Alma y Gael sobre la mesa. Me giré y me fui. No la vi llorar, pero olía a derrota. 2 días después, me llegó una carta sin remitente. Dentro, una fotografía, una sala de hospital, una incubadora vacía y una palabra escrita a mano. Inicio. La fotografía me dejó helada. Una incubadora vacía, una palabra, inicio. Me tomó 1 minuto entender. No era una amenaza, era un recordatorio. Alguien, no sabía quién, quería decirme que esto no había terminado. Que, incluso con Neurotech caída, Tomás en prisión y Clara huyendo, el sistema no había muerto, solo se estaba reorganizando. No sentí miedo, sentí claridad. Pasaron 5 años, 5 años de reconstrucción, de noches sin dormir, de conferencias, artículos, entrevistas, manos que querían agarrarme, silenciarme, comprarme, pero yo ya no estaba en venta. Mi libro, CEO de Memorias, se tradujo a 12 idiomas, fue adaptado a una serie. Me convertí en un símbolo para algunos, en una amenaza para otros. Recibí premios, recibí amenazas. Algunas cartas me llegaron escritas con sangre, otras con gratitud. Fundé un centro de apoyo para madres omega y niños con diferenciación secundaria. Lo llamé la Casa de los Nombres, porque eso es lo primero que nos quieren quitar, nuestra identidad. Allí, todos tienen nombre. Javier nunca volvió. Supe por fuentes de confianza que vive en México. Trabaja como apicultor. No volvió a formar pareja. Envió cartas para los niños cada año, siempre con la misma firma. Papá desde lejos. Nunca le prohibí escribir, pero tampoco les conté todo. Aún no. Algún día, cuando estén preparados, leerán esa historia en mis palabras, no en las suyas. Clara Luengo fue extraditada a España. Cumple condena por conspiración genética, tráfico de datos biomédicos y manipulación no autorizada de ADN humano. Nadie la visita. La última vez que intentó comunicarse conmigo, me ofreció información sobre una facción rebelde de Nido a cambio de clemencia. No respondí. Porque el silencio, a veces, es el castigo más certero. Sofía despertó del coma 1 año después. Tenía problemas de memoria, pero aún podía escribir. Publicó un libro con los testimonios de todas las madres que entrevistamos juntas. Lo tituló Las que no olvidan. Me dedicó un capítulo. No lo leí, pero lo guardo. Inés se casó con Daniel. Sí, el hacker. Adoptaron a una niña diferenciada como Omega con mutación de supresores. Me pidieron que fuera madrina. Acepté. Lloré como una idiota en el bautizo. Mis padres desaparecieron del mapa social. Mi madre vive en un convento del norte. Renunció a sus bienes, a su nombre, a todo. Un día me llegó una carta suya, escrita con letra temblorosa. Solo decía: perdóname, aunque no lo merezca. Nunca entendí lo que era amar. Tú me enseñaste, pero ya era tarde. No le respondí, pero guardé la carta, porque algún día mis hijos preguntarán, y quiero que sepan que la dignidad también existe en el arrepentimiento. Y yo sigo aquí. Gael es curioso, terco, desafiante.
Alma es brillante, reservada, feroz. Son tan distintos, y sin embargo, en su forma de mirar, tienen algo que me recuerda al Javier de antes, al que me juraba que el mundo era pequeño si estábamos juntos. Y sí, el mundo era pequeño, hasta que lo rompí. Ahora es inmenso y libre. Hoy es el aniversario de la caída de Neurotech. En todo el país se celebran actos. La televisión vuelve a mostrar mi cara, pero yo no estoy allí. Estoy en un parque, sentada en el césped. Alma duerme con la cabeza sobre mis piernas. Gael corre detrás de las palomas. El cielo de Madrid está limpio. Y yo escribo esto, no como víctima, ni como heroína, sino como testigo. Testigo de una historia que intentaron borrar, pero que seguirá viva mientras alguien la lea. Y mientras alguien recuerde que no se nace fuerte, se elige resistir. Y yo resistí, hasta el final, hasta que todo ardió. Y renací de las cenizas, como debía ser, como siempre fui. Omega, sí, pero libre.